Hoy les hablaré del caso de Juan Fernando Hermosa, un adolescente que tenía más víctimas que años de edad. Juan Fernando Hermosa nació el 28 de febrero de 1976 en el cantón Chuchufindi, en la provincia de Sucumbíos, Ecuador. Un año más tarde sería dado en adopción por sus padres, pues carecían de recursos económicos y decidieron llevarlo hasta la provincia de Los Ríos, donde se lo dieron en adopción a Olivo Hermosa y Zoila Suárez, los cuales se mudarían al norte de Quito al principio de los años 80. Cuando tenía 7 años, Gloria, su hermana biológica, lo fue a visitar y le confesó que era adoptado. Y Rafael, su padre adoptivo, confirmó que después de aquel suceso, Hermosa nunca volvió a ser el mismo. No solo se convirtió en un chico conflictivo, sino que empezó a desquitarse con los animales. Le gustaba degollar gallinas, gatos, incluso se llegó a saber que en la escuela llevaba gatos y los asesinaba frente a un grupo de compañeros. Por esto fue llevado a la rectoría y fue ahí donde también llevó un gato y lo degolló frente a la directora, haciendo saber que sí, él era el responsable de lo que hacía. Tras estos incidentes y ser expulsado, se dedicó a robar en las calles de Quito, y aquí es donde inició su modus operandi. Aunque pasaba gran parte del día delinquiendo, por las noches se dedicaba a cuidar a su mamá, quien padecía de artritis y sordera, y su padre se ausentaba para cuidar unas tierras en Sucumbíos. A la edad de 13 años, Hermosa decidió robar un vehículo junto con unos muchachos, por lo cual fueron detenidos y llevados a una institución de menores donde se fugarían al poco tiempo. Serían nuevamente arrestados a la edad de 15 años por robar una bicicleta y enviado al Centro de Orientación Juvenil Virgilio Guerrero, donde conoció a su amigo Luis Aníbal Quispe, un muchacho de su misma edad. Idearon un plan para escapar de la correccional. Reclutaron a otros 4 internos y se acercaron a uno de los guardias. Lo raro es que los amenazaron con excrementos extraídos de los retretes, amenazaron con lanzárselos y por eso los dejaron huir, pues las medidas de seguridad de dicho centro eran mínimas. Una vez en la calle, Hermosa le propuso a su nuevo amigo formar una banda para empezar a delinquir, y es así como comienzan estos asesinatos. La madrugada del 2 de noviembre de 1991 fue encontrado el cadáver de un taxista, Jorge Aguirre, quien había recibido 2 impactos de bala en la cabeza. Su taxi había sido robado, pero la policía no tuvo muchas pistas, por lo cual no pudieron hacer mucho. El 23 de noviembre del mismo año fueron alertados de un nuevo hallazgo en el Valle de los Chillos. Se trataba de un nuevo cadáver de un taxista, pero este homicidio no se relacionó con los anteriores ni los siguientes porque se llevó a cabo en el suroriente de Quito, lo cual es una zona peligrosa. El jueves 5 de diciembre fue encontrado un nuevo sujeto, el cual se trataba de Giovanni Solórzano. Poco más tarde se dieron cuenta que se trataba de un taxista, el cual había sido asesinado la noche anterior, y se descubrió que también se le llevaron su vehículo. Este cadáver fue encontrado a las afueras de Quito. Seguido a esto, el 13 de diciembre, encontraron un nuevo cadáver que se trataba nuevamente de un taxista, Héctor Jaramillo. A esta víctima le habían dado un disparo en la cabeza y otro en el corazón. Tampoco fue encontrado su vehículo. El 14 de diciembre fueron encontrados 3 cadáveres de taxistas. Al igual que los anteriores casos, les terminaron robando sus vehículos y cada uno había recibido tiros en la cabeza y el corazón. Para estos tiempos era muy común el robo de vehículos, especialmente en algunas zonas de Quito, pero estos robos no terminaban en asesinato, por lo cual la policía no tardó en darse cuenta que estaban tratando con un asesino serial. El 16 de diciembre, el cadáver del taxista Wilfrido Tello fue encontrado a las afueras de Quito. Este había recibido 2 impactos de bala en la cabeza. La prensa no tardó en hacer eco de la noticia y surgió un temor muy fuerte en la ciudadanía, especialmente en los transportistas, pues se dieron cuenta de que este asesino o los asesinos solo atacaban a taxistas y les arrebataban su auto. Pero más tarde fueron asesinados 2 camioneros de la forma muy similar a como asesinaban a los taxistas. Entonces surgió un temor aún más grande
por todos quienes se dedicaban a la conducción de vehículos y transporte. Al mismo tiempo, otros medios de comunicación se alertaron de que en otros sectores de Quito se estaban llevando a cabo asesinatos a homosexuales, pero las autoridades decidieron darle prioridad al tema de los taxistas, ya que era muy parecido un asesinato con el otro, ya que los asesinaban o de tiros en la cabeza o en el corazón y les terminaban robando su auto. Todos los casos eran muy similares. Decidieron darle prioridad a esto, ya que se dieron cuenta que podría tratarse de un solo asesino para ese tipo de asesinatos. Tanto la brigada de homicidios como la policía intentaron colaborar, pero no pudieron llegar muy lejos, ya que todos los peritajes de los crímenes se habían realizado de forma precaria y no se contaba con antecedentes que ayudaran a esclarecer el caso. Según el periodista Héctor Cedeño, al parecer realizó como una investigación. Los conductores de la línea de taxis San Remo fueron los más afectados, ya que el homicida atacaba más a los taxistas que pertenecían a esta cooperativa de taxis. En vista que se vieron como el blanco del asesino, decidieron trabajar solo hasta las 6 de la tarde. De hecho, algunos de estos taxistas llevaban a sus esposas a su jornada laboral. En caso de que el asesino los abordara, tuvieran un poco de piedad, ya que iban con sus esposas. El 3 de enero de 1992 sucedió un nuevo descubrimiento de un cadáver de un taxista en el sector de Carcelén. Este había sido asesinado por varios tiros en la cabeza y en el corazón. Se trataba de Marcelo Sánchez, la octava víctima de este asesino. En vista de que la policía no lograba resolver el caso, la prensa y la ciudadanía hicieron presión para que hicieran algo al respecto. Exigían la captura inmediata del matataxistas. Fue así que se convocó una reunión urgente con las altas autoridades del país. Decidieron llamar al mayor Fausto Terán, jefe de la Brigada de Delitos contra la Propiedad. Terán era un experto en los casos de asesinato en serie. Incluso había llevado algunos cursos en el FBI. Era muy consciente que resolver este tipo de crímenes era una tarea muy difícil, por lo cual decidió convocar a varios investigadores, formando un grupo al que bautizó como COI, Centro de Operaciones de Inteligencia. Terán no tardó en darse cuenta que contaban con poca información para iniciar la captura del asesino de taxistas, pues contaban con poca información por parte de los forenses y la documentación oficial. A pesar de que todos los taxistas habían sido asesinados con una pistola 9 milímetros, la brigada de homicidios contaban solo con 5 casquillos y 3 balas, rescatadas de todas las escenas de los crímenes, a pesar de que deberían haber tenido 35. Todo esto puso en alerta a Terán, pues supuso que uno de los agentes policiales tenía que ver algo con el asesino. Entonces decidió llevar la investigación a puertas cerradas. Mientras tanto, los asesinatos seguían y ya llevaban 14, y en uno de los últimos encontraron una nota que decía: primero fueron los taxistas, luego los homosexuales y luego los camioneros. Que se cuiden los perros de la OID, Oficina de Investigación del Delito. Y esto confirmó las sospechas de Terán, pues estaba muy seguro de que todos esos casos habían estado relacionados. Una de las estrategias del COI fue colocar agentes infiltrados en algunas calles de Quito. Incluso algunos de ellos conducían taxis con la esperanza de recoger a algún pasajero sospechoso y apresar al asesino. El 13 de enero de 1992, uno de los agentes encubiertos escuchó 4 disparos cerca del lugar donde se encontraba. Era un lugar poco transcurrido, en Calderón, Carapungo. Él decidió acercarse hacia donde escuchó los disparos y vio que salía un carro a toda velocidad. Se trataba de un taxi en el cual dentro de él llevaban 4 adolescentes. Uno de ellos abrió fuego contra el agente que los llevaba persiguiendo, pero más tarde lograron huir a pie, excepto uno, Luis Aníbal Quispe Pucha, un adolescente de 15 años, el cual sí fue aprehendido por este agente encubierto. Este adolescente fue llevado a las oficinas del COI inmediatamente para ser interrogado. Al mismo tiempo, otros agentes encontraron un cadáver en el lugar donde inició la persecución. Se trataba del dueño del taxi, quien había sido asesinado
de 4 disparos. Todo esto supuso un avance significativo en la investigación. Semanas antes, otro taxista identificado como Pablo Ceballos denunció que había sido víctima de un intento de asalto y asesinato. Él narró a las autoridades policiales que en el norte de Quito había recogido a 4 pasajeros adolescentes, los cuales intentaron robarle el vehículo con una pistola de 9 milímetros. Forcejearon y recibió un tiro en los testículos, pero consiguió escapar. A partir de aquello, la policía se comenzó a dar cuenta que se trataba de un grupo de adolescentes delincuentes. Sospecha que sería confirmada con la presión del joven de 15 años en Carapungo. Al principio, Quispe negó haber participado en los hechos, aunque parecía nervioso, pero se le dejó incomunicado y en la mañana 3 jóvenes fueron a visitarlo a la comisaría. Afirmaban ser amigos muy cercanos de él, pero lo raro era que el arresto de Quispe no había sido informado ni siquiera a la policía, lo cual despertó las sospechas de Terán y los mandó a seguir. Fue así como encontraron a 9 adolescentes afuera de una discoteca intentando robar otro taxi. En total, 8 varones y 2 chicas de entre 15 y 18 años. Todos estos adolescentes fueron derivados a la Oficina de Investigación del Delito, donde la policía los interrogó por su supuesta participación en los crímenes a los taxistas. A pesar de que varios de ellos tenían antecedentes por delitos de robo o asalto, ninguno admitió ser el asesino o estar vinculados con ello. Uno de ellos confesó que si bien ellos estaban involucrados en los asesinatos, confesó que el verdadero asesino seguía prófugo y se trataba de Juan Carlos Hermosa, un adolescente de 15 años de edad que vivía en la zona norte de la capital. Su verdadero nombre era Juan Fernando Hermosa Suárez, pero por motivos desconocidos prefería que lo llamen Juan Carlos Hermosa Suárez. Aparentemente todos estos adolescentes le temían a Hermosa, pues los había amenazado con matar a sus familias o a ellos mismos si los delataba. Advirtieron que siempre llevaba con él una pistola de 9 milímetros y 2 granadas para defenderse en todo caso, lo que despertó cierta alerta en los agentes. A la madrugada del 14 de febrero de 1992 se realizó un amplio operativo realizado por el Grupo de Investigación y Rescate para arrestar a Hermosa tomándolo por sorpresa. Cuando uno de los equipos intentaba irrumpir en la vivienda, se realizó una explosión en uno de los muros de la casa y terminó sepultando a 2 agentes. Inmediatamente comenzó una balacera entre la policía y Juan Fernando Hermosa, pero al verse rodeado decidió entregarse. Al interior de la casa se encontró el cadáver de la madre de Juan Fernando, la cual había sido acribillada en medio de la balacera. Una vez en prisión, Juan Fernando Hermosa se negaba a comer, pues pensaban que lo querían envenenar por medio de la comida, pero él se aseguraba que no tenía veneno haciéndoles probar a uno de los guardias. Hermosa amenazó a Terán que cuando saliera de prisión terminaría con su vida. Asimismo, las autoridades de Ecuador no estaban preparadas para un caso así. Ninguna autoridad tenía la potestad de enviarlo a una cárcel convencional, ni tampoco de encerrarlo por vida, pues se trataba del asesino en serie más joven del país. Y por esto mismo, por ser menor de edad, solo fue condenado a pasar 4 años en el Centro Correccional Virgilio Guerrero, junto a su cómplice Aníbal Quispe. El resto de la pandilla había sido enviada a otras instituciones para cumplir la condena. Asimismo, dentro de la cárcel varias chicas llegaban a visitarlo, pues consideraban que era atractivo, le llevaban cartas, le llevaban regalos y así. Además, Juan Fernando Hermosa cobraba altas sumas de dinero para entrevistas con la prensa. Aunque parecía tener buena relación con los guardias del lugar, aún así le temían y incluso se dice que le llegaban a regalar botellas de alcohol para distraerlo o para que se relajara. El 17 de junio recibió una pistola de plástico entregada por una de sus enamoradas que lo visitaba a diario. Esta fue identificada como Yadira Vargas Fernández. Esta pistola le sirvió para su huida. Esperó a que oscureciera y con la ayuda de 10 menores se encañonó al sargento Ángel Salilema, el único guardia que resguardaba el lugar durante la noche. Fernando Hermosa logró quitarle su arma y le disparó. Con la sangre de este cadáver escribió un mensaje aterrador en la pared, donde amenazaba al sargento Terán y que iba a asesinar a las familias de todos los integrantes de la OID.
El sargento Terán se encontraba descansando en su domicilio cuando escuchó balas afuera de su casa, y esto terminó alertándolo mucho, pues recordó que había recibido amenazas de él. Esto dejó conmocionada a la opinión pública y al gobierno ecuatoriano. Solicitó la ayuda de los países vecinos para recapturarlo. 3 meses después, las autoridades colombianas se comunicaron con las autoridades ecuatorianas para dar la noticia de que el fugitivo ha sido atrapado en la localidad fronteriza de Lorito, en donde intentaba sobrevivir robando. Fue extraído de Ecuador y volvió a ingresar de nuevo al centro de orientación Virgilio Guerrero, de donde ya se había fugado 2 veces. A pesar de que ya lo tenían de nuevo, no le dieron cargos por el asesinato del sargento Salilema. Hermosa, quien había sido ya acusado de aproximadamente 22 asesinatos, afirmaba que quería hacer un cambio en su vida, que quería cambiar y no ser temido, quería regenerarse y dejar de meterse en problemas. Fue puesto en libertad en enero de 1996 y se fue a vivir con su padre en Sucumbíos. Consiguió un empleo de medio tiempo donde la gente igual le seguía temiendo, pues intentaban evitarlo ya que sabían de su oscuro pasado. Cerca de la medianoche del 26 de febrero de 1996, Juan Fernando Hermosa se encontraba en un bar junto con 2 amigos. Fue la última vez que se lo vio con vida. 2 días más tarde, 2 campesinos encontraron su cuerpo enrollado en un alambre de púas a la orilla del río Aguarico. Los exámenes forenses confirmaron que había sido torturado con machetes y que le dieron 2 disparos en el rostro antes de que se lo aplastaran con la llanta de un vehículo, dejándolo completamente desfigurado. En el interior de su billetera se encontraron los documentos, la boleta de libertad emitida por el Tribunal de Menores y un recorte de prensa titulado El síndrome Hermosa en todo el país. Versiones extraoficiales decían que la noche del 26 de febrero había sido secuestrado por 5 encapuchados, los cuales se movilizaban en una camioneta. Su cuerpo sería hallado el 28 de febrero, el mismo día que Hermosa cumplía 20 años. Jamás se pudo dar con los responsables y su asesinato quedó impune. Bueno, este fue todo por el caso de hoy. Espero les haya gustado, llamado la atención y sea mucho de su conocimiento. Es increíble cómo la mente de un niño se llega a perturbar tanto, a veces de la nada, y no justificando sus actos, sino que a raíz de enterarse de que era un niño adoptado decidió hacer lo que se le dé la gana. Sin embargo, no justifica de ninguna manera sus actos. Espero que les haya gustado. Por favor, suscríbanse, denle like, comenten. Y esto ha sido De Sol a Sol.